personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Hay personas que creen que cada uno construye su propio camino. Hay otras, en cambio, piensan que el destino está escrito y no hay nada que hacer. Lo cierto es que la vida de la invitada de hoy aquí en El Tiempo Televisión, pues parecería decirnos que, al parecer, todo lo que le ha pasado estaba predestinado. Así que eso lo descubriremos en esta charla con Mayida Isa. Mayida, gracias por haber aceptado esta invitación aquí en El Tiempo Televisión. Gracias a ti, María Beatriz. Es un placer. Muchas gracias. Lo cierto es que su historia no podemos decir menos si tenemos en cuenta pues que usted pertenece a una familia verdaderamente destacada en el mundo artístico, aunque usted no haga alarde de eso, hay que decirlo, usted es nada más y nada menos que la nieta de Teresa Gutiérrez, sobrina de dos grandes actores como María Margarita y Miguel Baroni, pero usted ha hecho su propia carrera con su propio nombre. Sí, además como nuestros apellidos no se relacionan, pues al principio de mi carrera nunca nadie hizo la relación mental y les tardó añitos, se les llevó añitos hacer la relación familiar, pero creo que eso jugó para bien. Es cierto porque usted ha hecho su propia carrera con su propio nombre, ha ido despacio, pero ha ido como marcando ciertos hitos para su carrera que han sido muy importantes. Lo cierto es que su abuela hizo historia en la televisión de nuestro país con personajes recios, realmente que mostraban su carácter, y usted también ha tenido la oportunidad de hacer ese tipo de personajes, por ejemplo, la inolvidable Elenita Vargas, ¿no? Sí, incluso yo haciendo Elenita pensaba mucho en mi abuela, porque era ese tipo de mujer, esa mujer como irreverente en el momento, fuerte, que le tocó en una época difícil, digamos, para las mujeres salir adelante sola. En este mundo artístico. En un mundo artístico que no era para nada bien visto. Era ajeno a su familia, sí. Entonces sí, la tuve muy cercana en ese proceso, la he tenido muy cercana en toda mi vida, y lo hablo en presente porque aunque ella ya no está con nosotros, para mí es parte vital de mi existir, de todo lo que soy yo. Y siempre estuvo muy cerca y siempre fue una inspiración, entonces pues ahí ojalá ella pudiera verlo desde donde esté y se sienta orgullosa porque todo lo hago para ella. Con seguridad que así debe ser. Pero hablando de predestinado, por supuesto, hay que decir que usted no pensaba nunca en un papel como el de Elenita Vargas ni de cantar rancheras, sin embargo usted estudió en México. Estudió en México, estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral allá en México, que es una escuela muy importante, pero nunca se vio cantando rancheras. No, nunca, nunca. Esas son las cosas de la vida que uno dice, bueno, por algo tuve que estar allá. Estudié en México y además cada semestre, todas las semanas yo tenía clases de voz cantada y de voz hablada, y en esas clases de voz cantada pasábamos por varios géneros y varias épocas de la música y del canto, estudiando, y tuve un semestre que fue dedicado a la música popular latinoamericana y canté rancheras, pero como lo que entonces ahí como que me acerqué más al proceso. Practicó ya todo cuando lo que llegó le todo tocaba. esto, sí. Cuando llegó todo esto no era tan ajeno a mí, pero mira cómo son las cosas, y fueron que como Increíble. 6 años antes. Increíble, porque imagínense, uno dice aprender a cantar rancheras a México, pues mejor preparación imposible. Sin embargo, cuando usted estaba aspirando a este rol de Elenita Vargas, hay que decirlo que no fue fácil. O sea, no fue fácil para usted conseguir este rol. Es cierto que usted, cuando presentó su casting, contrató un mariachi y hizo toda una presentación en vivo para demostrar que usted era capaz y que no buscaran otro artista. Sí, es verdad, porque las productoras Ana Piñeres y Clara María, las que quiero con toda mi alma, en ese momento no pensaron que yo pudiera estar dentro del casting por mi edad. Les parecía joven, no sabían ellas que yo cantaba, porque yo he cantado en teatro, he hecho mucho teatro musical, pero no había cantado nunca en televisión, ni me había promocionado como cantante, entonces no sabían. Ellas no me consideraron para el casting, y cuando mi manager les dijo, Mayida, ellos dijeron no, repetidas veces. Entonces, pues yo opté con la ayuda de Andrés Sandoval y de Rubén Di Pietro, estuve en el teatro de Rubén Di Pietro, montamos todo, Andrés grabó el casting, hicimos todo el montaje, la Paisa, que es una maquilladora maravillosa, hizo toda mi caracterización, contraté un mariachi, hice yo mi propio montaje y lo grabé en un DVD y lo mandé a CMO, que es la productora de la serie, para que me dieran el derecho a casting que me estaban negando hasta ese momento, y pues sí, entré al proceso de casting que duró 3 meses más, un proceso largo y muy exigente. Y lo cierto es
que usted le tocaba aprenderse todas las canciones porque fue su decisión también en cierta forma, pues con toda la producción y todo, cantar en vivo, usted misma cantar todas las canciones y que no fuera haciendo un playback o no sé técnicamente cómo se dice, para evitar pues que no sonara real, Sin embargo, a usted le tocaba aprenderse las canciones que no se sabía, usted no se sabía esa ranchera. No, ¿es cierto que usted se las aprendía de un día para otro? ¿Cómo era eso? Yo me aprendí varias antes de comenzar a grabar, escuchándolas y tratando de descifrar a Elenita, pero pues dependiendo de los derechos y de qué canción elegían para qué capítulo, pues a veces me llegaba la información un día o 2 días antes, entonces tocaba aprenderse la canción la noche anterior. Que fuera grabado en vivo, claro, es una exigencia, pero también creo que fue la ganancia del proyecto. Creo que el director que defendió tanto ese proceso tuvo toda la razón. Realmente lo importante de Elena era su interpretación y la gente la sentía cerca y la gente tiene tanto amor por cómo ella interpretaba y cómo cantaba, por su manera de decir, por su manera de cantar, por su manera de expresar. Entonces hacer un playback era quitarle un poquito de esa fuerza de interpretación, y eso yo creo que fue lo que me permitió acercarme más al público a pesar de no ser idéntica mi voz a la de Elena. Sí, porque de pronto al principio la gente decía, no, es que llegar a ese punto como de ese rasgado y esa, bueno, por eso se llamaba la ronca de oro, que esa característica que tenía ella no era fácil. Sin embargo, en la interpretación fue la clave para sí, identificarse con el personaje, ¿no? Sí, la interpretación, y en ese sentido yo canté en los tonos de Elena, que es un tono o a veces casi 2 tonos abajo de lo que yo suelo cantar. Ricardo Torres, que es el músico que hizo las canciones de la serie, y Nicolás, que fue el encargado de toda la musicalización, me ayudaron también mucho a que descifráramos cómo podíamos acercarnos a esa voz de Elena, y yo estudiaba las canciones como si fueran como una partitura. Yo ponía aquí susurra, aquí no canta sino que habla, aquí rasga, aquí respira. Es un trabajo muy minucioso y que le trajo pues muchas satisfacciones, por supuesto, dentro de su carrera, muchos aprendizajes. ¿Cuesta trabajo desprenderse de ese tipo de personajes o no, Mayra? Emocionalmente sí, gracias a Dios no me costó trabajo, digamos, en mi parte laboral, porque empecé con Teleced el proceso de Lady, que era opuesto, o sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero a nivel emocional desprenderse de las personas que se han hecho tan cercanas y en realidad La Ronca se hizo un lazo afectivo muy importante con la familia de Elena, con sus amigos, con Ana y Clara, con los directores Clich y Liliana, con mis compañeros. El lazo se hizo tan fuerte que me costó mucho trabajo desprenderme, y todavía les escribo y les digo que los extraño. Claro que sí. Usted mencionaba otro proyecto muy importante en su carrera, por supuesto, que viene ese contraste después de ese personaje, el personaje que usted hace en La Vendedora de Rosas. Es muy distinto porque es el papel de una madre en unas circunstancias muy difíciles. ¿Cómo encarna uno un personaje de estos en un ambiente tan cruel como el que vivía en ese momento la mamá que tiene que entregar a su hija, en fin, todas estas circunstancias? Bueno, me tuve que acercarme a la realidad, ir a la casa de Lady, conocer a su mamá, estar en Medellín por un tiempo, visitar los lugares donde ella vivía, ver cómo son las condiciones reales y cotidianas de vida que los obligan a actuar así. Cómo vive una persona, de eso depende cómo decide, cómo piensa, qué hace. Entonces, sí fui, me acerqué porque me parecía importante, por respeto a Lady también y a su mamá, y es una responsabilidad muy grande hacer de alguien que existe. Eso le iba a preguntar, porque en el caso tanto de Elenita como de la mamá de Lady, son 2 personas que existen, es decir, no es ficción, es casi como una responsabilidad con esa familia, ¿no? Sí, para mí fue una responsabilidad muy grande en los 2 casos, y hay que ver cómo respetas esa realidad, cómo llevas esa realidad a tu personaje, pero existe también la parte de la ficción, que los personajes no son exactamente calcados de la vida real. Entonces, hacer como esa unión entre las 2 cosas me parece, no es a veces tan fácil cuando uno sabe que la persona
existe, ¿no? Y lo está viendo y se tiene que sentir respetado. Pues era una historia tan fuerte que es cierto que usted hubo capítulos en que lloró realmente de lo que se estaba viviendo como cuando ella como mamá le toca entregar a su hija. Sí, yo vivo mucho las escenas, yo las vivo, yo no me puedo a veces desprender en el momento de hacerlas, bueno, ya después voy a mi casa y estoy bien, pero en Lady especialmente, a nivel emocional, todos los días de grabación eran fuertes, eran desgastantes emocionalmente. Una realidad que además es devastadora, solamente pensar que en este país se viven cosas así o peores diariamente, es triste y le hace a uno cuestionarse un montón de cosas y agradecer otras. Entonces sí, a mí me afecta. Yo generalmente para poder construir mis personajes me dejo afectar por ellos porque si no creo que no hay otra manera. Digamos que la escuela y el estudio es lo que me ha dado la herramienta para poder salir a mi casa tranquila, normal, a hacer mi vida. Pero mientras estoy en el set sí dejo que me toque y hay cosas que me conmovieron profundamente leyendo los libretos, hay cosas que me conmovieron mucho viéndolas y estando con ellas. Claro. Y todas esas las fui almacenando y las dejé para mis escenas. Utilicé todo ese material para hacerlo visible al espectador, que para ustedes es para los que hago mi trabajo. Por supuesto, lo que pasa es que para el televidente definitivamente eso es esa manera como un artista aborda un personaje y nos lo hace llegar, pues es casi una cuestión de magia y yo creo que eso es lo que se proyecta tanto en el cine como en la televisión. Pero bueno, en este momento tenemos que hacer una pausa en esta charla con Mayida Isa, pero ya regresamos para que nos cuente qué tiene que ver ella con las barracudas de ojos azules y por qué muchos la consideran una diabla. Pero también para que nos hable un poco de ese sueño no cumplido. Ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Y seguimos en esta deliciosa charla con Mayida Isa, esta reconocida actriz colombiana querida por todos los televidentes. Y hay que decir que ese es su nombre real, muchos piensan que es un nombre artístico. ¿Es cierto que tiene ancestros libaneses, Mayida? Sí, por parte de papá, mis abuelos por parte de papá. Y sí, Mayida Isa es mi nombre y apellido. Incluso cuando comencé a hacer televisión me decían, pero cámbiese el nombre que está muy difícil, póngase un nombre artístico, no sé, Ana Pérez, lo que sea. Sí. Y yo decía, no, pero ¿cómo? ¿Yo cómo voy a voltear cuando me llamen Ana? No, imposible. No me acuerdo. No me acuerdo, sí. Ese es mi nombre. Y dicen en su casa que usted desde muy niña ya cantaba, le encantaba pues actuar y cantar, que eso es una cosa que ha estado siempre con usted y no solamente porque esté en la familia, sino que desde niña usted lo hacía y tal vez por eso llega a estudiar inicialmente al Teatro Libre, ¿no? Sí, al Teatro Libre, es verdad, yo hacía el oso desde chiquita con actitud, pero hacía de todo, me metía a cuanto concurso de danza, de baile, de canto. Salgo del colegio y yo decía, pero no sirvo para nada, Dios mío, a mí lo único que me gusta es el teatro, pero pues yo no sirvo para nada, ¿qué estudio? No, pues me voy a ir al Teatro Libre mientras decido qué voy a hacer con mi vida. Y después del primer semestre en el Teatro Libre me di cuenta realmente que no podía hacer nada más y que eso era lo mío y que ahí me quedaba. Estuve un tiempo en el Teatro Libre y después me fui para México. Esas relaciones entrañables que usted tenía con su abuela, tal vez dice usted que ella, por ese amor, no la criticaba mucho. ¿Ella qué le decía cuando la veía actuar? Es que ella no era objetiva. El amor le ganaba. El amor, sí. A ella le parecía que todo era perfecto, todo lo que yo hacía. Cuando usted empezó con eso de la actuación y todo eso, ¿qué le decía a ella? Digamos que de las cosas que ella sí me hablaba siempre, era de la disciplina, del trato con las personas en el set, del respeto al trabajo del compañero, de lo juicioso que debe ser un actor en aprenderse su letra, en estudiar, en buscar su personaje, y eso es lo que yo recibí de ella todo ese tiempo, ¿no? Enseñanza de su vida profesional y de su vida personal. Usted tenía una relación muy cercana, tanto que en el momento de su muerte usted era la persona que estaba con ella. Sí, un momento que recuerdo además con gratitud. Un momento triste, pero Dios me dio la oportunidad de despedirme de ella de una manera que yo creería que pocas personas pueden. Yo alcancé a agradecerle, a despedirme
y después de decirle todo lo que tal vez le tenía que decir, pues se fue. Y fue un momento llenito de amor. Pues sí, es un privilegio realmente poderse despedir de esa forma de los seres queridos, pero desafortunadamente nunca pudieron trabajar juntas. No alcanzaron a trabajar juntas y por eso hablaba yo como de ese sueño no cumplido, ¿no? Sí, ese es mi sueño no cumplido, María Beatriz. Me hubiera encantado, pero me hubiera muerto de la dicha. Sí. Claro que yo creo que los nervios no me hubieran dejado hacer nada. Sí. ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo se la imagina? ¿Hubiera sido como protectora o exigente? Yo no creo. Yo creo que yo hubiera hecho como si yo fuera otra persona, otra actriz del set común y corriente. No creo que ella hubiera hecho una preferencia en ese sentido. Pero yo hubiera estado que me muero, yo hubiera no hubiera podido ni hablar. Claro, debió ser además ella intimidante por esta imponencia de su carácter y de cierta manera de ese respeto tan grande que todos sus compañeros le tenían, ¿no? Sí. Entonces. Sí, y yo viviendo como el otro lado, el lado del ser humano de ella, también me hubiera sentido profundamente afortunada de tenerla enfrente en un set de grabación y seguramente para mí hubiera sido más difícil que para ella, porque yo no hubiera sabido ni qué hacer. Bueno, un sueño no cumplido, aunque tuvo ese momento con ella en su partida. Sin embargo, hay muchos otros sueños para Maya y Daísa que se han hecho realidad y esa labor y ese trabajo pues ha valido la pena porque ya tiene una proyección internacional. En este momento está en un personaje bien importante, pienso, en su carrera, que se llama La Diabla. Por eso hablábamos de cómo la ve la gente como una diabla, aunque todavía en Colombia no lo podemos ver, pero es un personaje bien difícil, Maya. Sí. Entro a la serie además en un proceso diferente porque la serie, ellos ya vieron la primera parte, esta es la segunda parte de la historia, el segundo libro de Gustavo Bolívar, y este personaje lo hacía María Fernanda Yepes, y entro yo en la segunda parte a interpretarlo. Entonces claro, había que hacer como un enlace ahí que no era tan sencillo. Un reto, un personaje diferente para mi carrera, una mala, muy mala. Es como la expresión descarada del lado oscuro del ser humano y así lo decidimos hacer con los directores. Y bueno, ya la van a ver. No creo que me quieran mucho. Pero esos personajes de mala son como agradecidos, ¿no? Para muchos actores estos personajes tal vez dentro del televidente tienen un impacto tal que son una exigencia muy importante para el actor, pero además son bien recibidos paradójicamente, ¿no? Sí, yo siento que hacerlo es divertido en cierta manera, pero también siento que es una responsabilidad, no creas, a mí me parece que en un país donde hay tanta violencia, hacer un personaje a este nivel de violencia crea una responsabilidad social también importante. Si el espectador está más conectado con uno tiene que, como actor, tiene una responsabilidad de proyectar todo el tiempo que eso no es lo correcto y me parece también una responsabilidad importante. Es difícil, pero además ha sido difícil para usted por lo que ha significado no solamente el cambio de look en su corte que me encanta, sino en el trabajo físico que le ha tocado hacer. Ay, sí. Sí. Y no nos gusta mucho el ejercicio. No. El ejercicio no me gusta nadita. Entonces me he buscado, me ha tocado inventarme las maneras de que me guste. Sí. Y tengo una amiga que se llama Margaret, que ella pues baila, es coreógrafa y también hace entrenamiento. Entonces yo lo que hice fue decirle a ella, póngame a bailar, pero al mismo tiempo entréneme y usted verá cómo va a ser para que yo no me aburra. Y de verdad no me ha aburrido, ha sido divertido y he cambiado de dinámica. Y pues por mis personajes yo soy capaz de hacer cualquier sacrificio. Aunque en alguna parte leí que a usted le habían ofrecido alguna vez un personaje importante, pero le tocaba hacerse una cirugía y usted lo rechazó. Sí, me dijeron que me hacían casting, yo no había hecho ningún papel protagónico, digamos que estaba apenas comenzando, y en un casting alguien se atrevió a decirme que si yo me ponía cola, podía hacer el papel protagónico. No te quieres imaginar mi nivel de histeria en ese momento. Por supuesto. Yo me ofendí profundamente. Y lo único que atiné a decir fue, bueno, cuando usted necesite una actriz, llámeme. Y me fui, porque ¿qué hago? Esa no soy yo.
Afortunadamente. ¿Cree usted que ha cambiado la situación, ese tipo de cosas han cambiado o pueden llegar a cambiar? Bueno, pensando en todo esto que está sucediendo, en todo este movimiento con la ley de actores y con todo este trabajo que se está haciendo a través del sindicato y de todo esto, ¿usted cree que puede cambiar las condiciones del trabajo de los actores y de los artistas en nuestro país? Yo tengo toda mi fe puesta en que sí. De hecho, desde que nació el sindicato, yo soy la secretaria general del sindicato de la Asociación Colombiana de Actores, y yo tengo toda mi fe y todo mi trabajo puesto en que así sea. Yo creo que si nosotros trabajamos con mejores condiciones de trabajo, nuestros productos pueden seguir creciendo y llegar a ser más de lo que son ahora, que a nivel internacional los productos colombianos son muy cotizados, pero sí realmente creo que a nivel interno tenemos que poner la casa en orden. Hemos trabajado en desorden muchos años y vemos en nuestros artistas mayores, en nuestros actores de la tercera edad, vemos los estragos de ese trabajo tan desordenado y tan desamparado. Entonces yo sí creo que lo podemos lograr. Evidentemente poner todo en orden requiere tiempo, pero no es algo que sea imposible porque todos los países lo tienen desde hace 50 o más años y nosotros no, estamos atrasados 50 años, nada más ni nada menos. Pues sí, tenemos que ponernos al día en una cantidad de cosas y esa por supuesto es una cosa muy importante, y es que la entrega del actor definitivamente le agradece el público. Por eso, por ejemplo, yo sé que siempre le recordarán a usted como esa ronca de oro, como independiente de todos sus otros personajes, y mucha gente pensó que usted con el éxito de cantar estas canciones iba a grabar un disco, sin embargo en ese momento no se dio. Pero me cuentan que usted sí va a grabar un disco, o sea, ya tiene un disco que va a salir al mercado, ¿no? Sí, me convencieron, María Beatriz, porque yo no lo iba a hacer. Pero qué bueno. Yo no pensaba grabar un disco, realmente yo no soy músico, yo soy una actriz que canta, que interpreta las canciones, digamos. Después de 2 años, y Ricardo Torres y su mariachi, que seguimos siendo amigos, los que hicieron la música de la serie, hemos venido hablando y él me insiste mucho. Y D'Artagnan, que es el guitarrista de Cepeda, también compositor, me escribió 2 canciones inéditas y me dijo, Maggi, aquí están y usted verá, me las va a dejar tiradas, ¿ok? y empezamos a hablar con Richie, con D'Artagnan, con mi manager Daisy, y dije, bueno, creo que en el camino me están poniendo las condiciones y las cosas para que lo haga, por algo será, y bueno, el sueño de mi papá es tener ese disco. Mi papá no ha podido superar que no exista el disco de la serie, no lo ha podido superar. Entonces, ¿y cuándo lo podemos ver en el mercado? ¿Podemos oír un pedacito de alguna canción? María Beatriz, no seas tramposa. Lo podrán tener en el mercado, yo creo que en noviembre. Estamos en como todo el proceso, lo que pasa es que con todas las grabaciones y todo está un poco retrasada. Hay temas de Elena, hay temas de José Alfredo Jiménez, de Juan Gabriel, de todas, o sea, tiene esas clásicos, tiene Elenita, de Elenita, y tiene las canciones que le hicieron a usted. Sí. O sea que hay de todo un poco. Poquito. Qué maravilla, no nos quiso adelantar nada, pero por supuesto vamos a estar... Pero hagamos un trato, vuelvo con el disco y te las canto todas. ¡Ay, qué maravilla! Pero por supuesto, eso, quedamos comprometidos. Listo, trato hecho. Pues qué bueno que terminamos con esta muy buena noticia de todos estos proyectos maravillosos que nos trae Mágida, y esperamos por supuesto que nos comparta toda esa música que yo sé que le va a calar mucho a todos los colombianos. Mágida, de verdad, gracias por haber compartido estos minutos aquí con nosotros en El Tiempo Televisión. Gracias a ti, fue muy cortico, voy a volver. Claro que sí, con todas las canciones. Bueno, y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos en estas entrevistas. Los invitamos a que continúen con la programación del Tiempo Televisión, porque usted elige quién le cuenta las noticias. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.